Hoy en el recuento, Excel para Android ya te permite escanear una tabla y digitalizarla. Además, Apple afirma estar trabajando en productos que te dejarán con la boca abierta. También te presento el nuevo Huawei Y6 y Y7 2019. Además, Sony deja de fabricar la PS Vita. Y para terminar, hablamos de una ROM. Nunca hemos hablado de eso en el recuento. Comenzamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Revisemos los resultados de la encuesta del video pasado. Te pregunté cuál de los dos plegables recién presentados te había gustado más, si el Mate X o el Galaxy Fold, y sorpresivamente el Mate X se llevó prácticamente toda la encuesta. Muy interesante. Comencemos a la primera noticia. Es muy pero muy breve. Hablamos de una novedad en la aplicación de Excel, en este caso exclusivamente para Android. Se ha anunciado que esta característica estará después para iOS, pero por el momento está solo para Android y también está disponible solamente si tienes la suscripción de la plataforma de Microsoft 365. Al parecer, esta nueva función te permitirá a través de la cámara escanear o tomarle foto a una tabla, por ejemplo, que tengas en algún libro, y de forma automática va a transferir toda la información al mundo digital, a una hoja de cálculo de Excel. Entonces parece una función, por supuesto, bastante atractiva, que por el momento, como te digo, tiene ciertas restricciones. Bueno, pasemos a la siguiente noticia, porque ya hemos visto que Apple en los días recientes no ha destacado demasiado, pero parece que eso podría cambiar muy pronto, o al menos eso asegura Tim Cook, CEO de Apple, que de acuerdo a Bloomberg, él dijo con mucha seguridad que lanzarán productos en el futuro que nos volarán la cabeza. Vaya palabras más intensas de esta persona. Él dijo que además se siente muy optimista ante lo que viene para esta empresa. No estamos seguros que esté preparando Apple, pero ellos están seguros que nos sorprenderán y nos dejarán boquiabiertos. Además, Tim Cook indicó que el objetivo de Apple es poder reducir el precio de la MacBook Air 2018 ahora, así que ese será su próximo paso. Al parecer, estamos viendo cosas buenas porque los precios están bajando. Dime a través de la encuesta si crees que Apple nos vuele la cabeza o no en un futuro. Pasemos a la siguiente noticia, porque Huawei acaba de renovar su gama de entrada, lo más básico, así que ha presentado el Huawei Y6 2019 y Y7 2019. El primero de ellos tiene pantalla de 6.09 pulgadas HD+, tiene un pequeño notch en forma de gota. El procesador, mucha atención porque es de MediaTek, el 6761 de 4 núcleos, 2 GB de RAM y 32 de almacenamiento. En el apartado fotográfico encontraremos cámara de 13 megapíxeles, para selfie 8. La batería es de 3020 mAh, viene con Android Pie, además de, por supuesto, lector de huellas. Por otro lado, el modelo Y7 2019 tiene pantalla un poco más grande, 6.26 pulgadas, pero también con resolución HD+, y un pequeño notch en forma de gota. En cuanto al procesador, tiene un Snapdragon 450. Es bastante curioso ver que Huawei implemente Snapdragon y MediaTek y abandone sus Kirin por un momento. Aquí viene con 3 GB de RAM y 32 de almacenamiento, cámara doble de 13 y 2 megapíxeles para detección de profundidad. Para selfies encontramos 8 megapíxeles. La batería, mucha atención, es bastante grande, 4000 mAh, viene con Android Pie también y también con lector de huellas, y en ambos casos encontramos diseños, por supuesto, con toda la tendencia actual. Así que parece que Huawei está muy interesado en abarcar también la gama de entrada con diseños muy atractivos. No se conocen los precios por el momento, pero en cuanto lo sepamos y en cuanto estén disponibles, seguramente los tendremos por aquí en el canal, así que asegúrate de estar suscrito. Pasemos a la siguiente noticia. Ahora hablamos de Sony y una de sus consolas que en su momento llegó a ser muy popular, pero que por el momento ya se ha anunciado que dejó de producirse. Esto se anunció a través de su tienda online en Japón. Si no lo recuerdas, esta consola fue lanzada en 2011, después de haber presentado previamente la PlayStation Portable, así que en este caso parece que los smartphones le comieron el mercado a esta consola portátil, que ya dejó de ser vendida, dejó de ser muy popular. Y bueno, Sony ya había anunciado que en este año dejaría de producirla, pero finalmente llegó el día. Y bueno, pasemos a la siguiente noticia. Turno de hablar de una ROM. Nunca te he mencionado de esto en el recuento. Se trata del Lineage OS o Linaje OS, como le quieras llamar. Resulta que llegó a la versión 16.0. Es una ROM que está basada en Android Pie y que ya está disponible en $39
31 dispositivos. Si no sabes más o menos qué es esto, es una versión modificada del sistema de Google que puedes instalar en algunos dispositivos. Tienes que modificarlos, rutearlos y hacerle algunas otras cosas. Todavía existe este mundo de las ROMs que antes era mucho más popular de lo que lo es actualmente, pero sigue estando presente. Al parecer, esta versión se ha centrado en mejorar la función que permite adaptar el modo noche a todo el sistema, además de mejorar su launcher, donde ahora te permite ocultar aplicaciones para que necesites identificarte antes de ejecutarlas. También puedes bloquear el conector USB cuando el dispositivo también está bloqueado, de tal forma que aunque lo conecten a alguna computadora no lo reconozca. Y por supuesto algunas otras mejoras, así que si te interesa todo el mundo de las ROMs y el root, puedes buscar más información. Por el momento, esto ha sido todo por este video, espero que te haya gustado. Si fue así, sabes que puedes indicarlo y nos vemos la próxima.